días todavía, es buenas tardes, todavía no es buenas tardes, nos falta un poquito. Buenos días, muchachos, gracias por estar aquí, gracias por haber elegido la Universidad de Puerto Rico en Humacao como su nido, y gracias por estar comprometido con su educación. A nombre del Departamento de Español y el mío propio, a doctora Gindelín González Rivera, directora del Departamento de Español, le damos la cordialmente bienvenida a esta actividad sobre la conciencia lingüística para el éxito universitario. Esta conferencia nos la va a dar la profesora y lingüista Ana Marcela Segura. Sin más preámbulos, nos dejamos con Ana. Buenos días a todos y todas. Me uno al saludo y a la bienvenida de nuestra directora. Jóvenes, bienvenidos a esta etapa tan importante en sus vidas como es el inicio de la continuidad de la formación y educación profesional y humana. No solamente venimos a aprender materias, venimos a aprender a convivir en paz, en armonía, en respeto, en dignidad. Les voy a compartir hoy un tema que a mí me apasiona y que ya los que están conmigo matriculados saben que eso se convierte para mí como en un eslogan o una frase de meditación: la conciencia, la conciencia. Así que, como dice el título, es un conocimiento para el éxito universitario. ¿Y por qué? Porque cuando aprendemos a desarrollar esta conciencia en la disciplina que sea, particularmente en la de la lengua, que es la que permite como una llave de acceso acceder a todo tipo de conocimiento, pues eso lo podemos llevar a todas las disciplinas posibles, porque las estrategias son las mismas y porque los beneficios de saber que contamos con esa inteligencia, que hasta ahora sabemos que es una de las más altas manifestaciones del intelecto humano, esa conciencia, pues por eso es que podemos entonces decir que nos va a asegurar el éxito universitario y posiblemente también parte de nuestra vida como seres humanos. Así que comenzamos. Gracias a los compañeros, a los colegas que aquí nos acompañan, a Alexis, que siempre está ahí dispuesto y disponible para colaborar con nosotros. Y bueno, vamos a ver rapidito. Eso de conciencia es una palabra conocida, no es una palabra nueva, ¿verdad? ¿Tenemos conciencia de lo que implica la palabra conciencia? ¿Sabemos conceptualizar con precisión léxica y semántica qué es la conciencia? Porque hablamos mucho, ay, esa persona no tiene conciencia. Ay, yo no hice eso consciente. ¿A qué nos referimos? Rapidito, un sinónimo, una definición corta. Nadie se atreve. Están como los estudiantes todos en el primer día de clase, explorando a ver quién se atreve primero. Pues vamos a ver en el transcurso de la presentación que obviamente tiene esta finalidad de despertar, de descubrir, de explorar que hay unos conocimientos que no se enseñan a nivel ni de escuela ni de universidad, y que sabemos, gracias principalmente a las corrientes constructivistas, que cuando hay un dominio y conocimiento de ese otro tipo de conocimiento, valga la redundancia, sabemos que el aprendizaje es más permanente, más duradero, más significativo. Como dato curioso, la mayoría de estos contenidos no vienen per se del estudio de los idiomas como primeras lenguas,
El concepto de conciencia lingüística, como muchos otros, van a empezar a emerger cuando empezamos a trabajar con la enseñanza de segundas lenguas. Porque ahí es cuando uno aprende otro idioma que uno se da cuenta que hay algo más allá de una estructura o de un concepto, como oración simple, oración compuesta, pronombres, categorías. Porque si fuera por eso, por tú dominar las categorías lingüísticas, tú hablarías muchos idiomas. Pero a veces tenemos un conocimiento de toda esa teoría de un idioma, pero no lo podemos hablar o no lo podemos hablar con una eficiencia, ¿verdad? Como se espera. Así que en este caso, parte de lo que ha surgido con los estudios de las segundas lenguas es esta disciplina que está dentro de la lingüística. ¿Y cuáles son los objetivos generales que aspiramos? Un poco ambiciosos, ¿no? Es acercarnos a qué es la conciencia lingüística. ¿Cuál es el rol que esta conciencia tiene en la enseñanza-aprendizaje de la lengua? La conciencia lingüística está incluida en los currículos, es una reflexión para los que enseñamos, ¿no? Y para ustedes como estudiantes, ¿qué les enseñaron o qué no les enseñaron? ¿Quiénes pueden desarrollar esa conciencia lingüística? Y finalmente, ¿cómo se desarrolla? Si es que se puede desarrollar, que sí, hoy sabemos que, claro que sí, se desarrolla. Como todo, ¿verdad? Es un proceso. Pues, pero no están así porque esta mañana me bajé del parking, se me cayeron y los pisé. Cosas que pasan. Así que la situación de cada lengua, vista de las consideraciones previas, es el resultado de la confluencia de la interacción de la multiplicidad de factores distintos, políticos, jurídicos, ideológicos, históricos, demográficos, territoriales, económicos, sociales, culturales, lingüísticos. Es decir, todos estos elementos están interrelacionados e interconectados en la enseñanza de la lengua. Y esto aparece en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de la ONU. Documento bellísimo, una joya, pero lamentablemente ausente e ignorado en la mayoría de los foros educativos. Así que la enseñanza de las lenguas se ha orientado de manera casi exclusiva al estudio formal, es decir, hay que aprenderse lo que es un sustantivo, lo que es un verbo, lo que es un pronombre. Eso es lo que es la estructura interna de la lengua, lo que llamamos la gramática. Casi siempre está orientada hacia eso. Y es una parte importante, pero no es la única. Esta manera de enseñar y entender la enseñanza de la lengua apenas ha contribuido al aprendizaje de las habilidades orales y escritas básicas de los estudiantes apenas. Los maestros sabemos cuando llegan los estudiantes a qué nos referimos. Cada año, pues, lamentablemente son muchas más las deficiencias las que vamos identificando en nuestros estudiantes. En la educación actual, el auge de los enfoques comunicativos de la didáctica de la lengua ha traído consigo un mayor énfasis en el uso, es decir, en la pragmática, cómo usamos la lengua, del lenguaje, al entender que el objetivo de la enseñanza de la lengua debe centrarse más en el desarrollo de la conciencia lingüística que en el aprendizaje de las categorías formales. Es decir, nos estamos dando cuenta, justo apenas unos años, que si durante todo este tiempo hemos visto que no ha funcionado con eficiencia la enseñanza de toda esa gramática, que tenemos muchas deficiencias comunicativas, tanto en la oralidad como en la escritura y como en la lectura, pues no es por falta de estudio, pero entonces ahí vemos que hay algo que no estamos haciendo. Entonces, a eso es que se refiere, que a pesar de todo el tiempo, ustedes pasan 12 años en sus escuelas, ¿verdad que sí? Se gradúan en 12, ¿verdad? En cuarto año. 12 años estudiando español. Eso es un bachillerato, 2 maestrías y un doctorado. O sea, tienen un conocimiento, deberían tener un conocimiento vastísimo de la lengua y de las otras materias también. Pero sobre todo de la lengua, porque son las materias como el inglés, el español, las matemáticas, que se dan consistentemente en todas las etapas educativas. Pues deberían de llegar, o deberíamos conseguir y tener y manejar un mejor conocimiento de nuestro idioma.
En los enfoques comunicativos de la educación lingüística, la gramática adquiere un significado distinto en estos momentos, en los enfoques que manejamos. Al dejar de ser la prioridad en el análisis del uso de la lengua, porque precisamente ahí es que ustedes han estado 12 años. Acentuación, las reglas de acentuación, la ortografía, cómo se escribe con B, con V, con H, sin H, con C, con S, con Z. Se dice así, no se dice así, se escribe así. Una lista, ¿verdad? Una receta. Pero vemos que eso es fallido, porque no le permite al estudiante o al ser humano alcanzar los grados de comunicación de las competencias comunicativas deseables. La reflexión sobre la lengua y su uso se orienta a fomentar la conciencia lingüística sobre la lengua de cada uno, lo que en consecuencia debe, y por cierto mejora las habilidades comunicativas, ya que la lengua se entiende como una capacidad interna y no como un conjunto de reglas externas al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que la gramática tradicional considera o consideraba que la lengua y el lenguaje están en los manuales, en los libros, en los diccionarios, en los manuales de APA, de MLA, en todos esos mamotretos que tenemos al servicio de un uso convencional de la lengua, que no es el único. Y no es así. La lengua está aquí. Es parte del ser humano. De hecho, es un rasgo biológico de la especie. Esta conciencia es una manifestación de la metacognición, que está definida por John Flavel como el conocimiento que tenemos sobre nuestros propios procesos cognitivos. Es decir, no es lo que me enseñan, no es llenarme de conceptos, es cuáles procesos yo ejecuto para yo poner en conocimiento lo que debo aprender y cómo yo lo hago y por qué yo lo hago. Cuando yo leo me gusta subrayar, pues esa es una estrategia metacognitiva, metalingüística, es decir, estoy identificando una habilidad que me permite a mí comprender mejor un texto. Eso no es un dato de contenido, eso no es contenido lingüístico, eso es una estrategia de aprendizaje. Por eso se llama metacognitivo o metalingüístico. Adquirir, desarrollar la conciencia o el conocimiento que tenemos sobre nuestros propios procesos cognitivos. Yo no puedo escribir nada por la mañana, o con ruido. Esos son conocimientos metacognitivos. El estar uno pendiente de cuáles son los propios procesos que ponemos en marcha cuando aprendemos. Es un proceso mental que nos permite darnos cuenta, eso es bien importante, es darnos cuenta. Y no se crea la conciencia se adquiere, se desarrolla. Es un proceso mental que nos permite darnos cuenta de lo que vamos aprendiendo y cómo lo vamos aprendiendo. Lo que les acabo de decir, esos procesos de aprendizaje per se. Es lo que llamamos en este modelo educativo, el saber saber. Por eso lo llamamos Homo sapiens sapiens. El hombre que sabe que sabe. Eso es lo que quiere decir sapiens sapiens. No es un error que esté duplicado el nombre específico. Es que esa reiteración es ahí a propósito. Eso quiere decir el ser que sabe que sabe. Hay mucha gente que sabe que no sabe. Y hay mucha gente que no sabe que sabe. Y ahí la gran diferencia. Cuando uno tiene conciencia de lo que sabe, lo que sabe, lo sabe mejor y lo usa mejor. Ese es el gran descubrimiento. Se tiene que entender, nosotros los maestros, con nuestros estudiantes en este contexto educativo, desde dos perspectivas. Una, el conocimiento de la facultad humana del lenguaje,
que no es la lengua, el lenguaje es otra cosa, es la capacidad de comunicarnos por diferentes medios. Hoy identificamos cuánto en mi salón, como 16, 15, antes de llegar al verbo, a la palabra. El conocimiento de la facultad humana del lenguaje y del papel que desempeñan los usos lingüísticos en la construcción del pensamiento, en el aprendizaje, en la cultura y en la vida social. La lengua está presente y el lenguaje en todas estas actividades humanas. Y además la conciencia que debemos de desarrollar del poder y del control que se puede ejercer y se ejerce a través del lenguaje y de las intrincadas relaciones que existen entre lengua y cultura. La lengua también es un instrumento de poder y fuerte. Pregúntenselo a los países que son metrópolis que colonizan a otros. La primera estrategia es eliminar la lengua de los pueblos conquistados. Ahí eliminan identidad y cultura. Como Puerto Rico no se ha podido. Así que miren la importancia. Así que nos referimos entonces a la conciencia lingüística, parafraseando a ese conocimiento explícito. O sea, hay que explicitarlo, hay que escribirlo, hay que formalizarlo. Porque muchas veces lo hacemos, pero no tenemos la manera de tener un inventario de actividades que sean de conciencia lingüística. Hay que hacer ese inventario. Así que ese conocimiento explícito sobre el lenguaje y las lenguas, la sensibilidad de los hablantes hacia la naturaleza de la lengua, su aprendizaje, su enseñanza y su comprensión, o sea, la comprensión del papel que desempeña en la vida de un ser humano, que no es todo. La palabra no es todo. Y cuando yo digo que es todo, no es porque yo soy lingüista. Es porque cognitivamente los expertos, los científicos han podido ir construyendo en ese mapeo del cerebro cómo todo el conocimiento que tenemos lo guardamos en archivos en forma de palabras. Es verdad que tenemos memoria fotográfica, simbólica, sonora, todo eso. Pero todo eso tiene un correlato verbal. Pues ese dibujo, un sueño, usted tiene que contárselo a alguien en forma de palabras. Usted va a explicar un cuadro, tiene que usar en forma de palabras. ¿Sí o no? O sea que realmente la palabra es el codificador de máxima jerarquía, de máxima inteligencia. Es el invento más hermoso que ha hecho el cerebro para poder registrar el conocimiento. Y claro, gracias a la memoria o a las memorias, lo puede guardar. Así que en la vida del ser humano la lengua es todo. Surge este concepto en el Reino Unido en los años 80, muy reciente, aunque parezca viejo, a partir de una serie de discusiones sobre la reforma de currículos. Fíjense, expertos en currículos de segundas lenguas, sobre todo, se reunieron y se dieron cuenta que era importante trabajar con esto, y de ahí surge incluso una asociación de conciencia lingüística en Inglaterra y ahora en Estados Unidos y en Europa, y está por todo el mundo. Tras detectar que los alumnos terminaban el ciclo de enseñanza secundaria con problemas, como nosotros lo vemos y sabemos y sentimos, de comprensión y producción de textos, tanto en la lengua materna como en los aprendizajes de segundos idiomas. Así que vamos a ver esa conciencia lingüística como una cierta capacidad de reflexión metalingüística, o sea, más allá de la lengua, sobre la misma lengua, que permite identificar el estrecho vínculo entre las formas lingüísticas y las funciones del lenguaje. Es una manera muy distinta de pensar sobre la lengua, donde la gramática pasa a ese segundo plano. Digo, no se descarta, lo repito, para que no vayan a entender que es caótico. No, es que la gramática, que ha estado por más de 100 años en el punto protagónico y atención de enseñanza de lengua, baja a un segundo plano para ir a ver otros tipos de contenidos que no sean estrictamente estos de naturaleza gramatical. Así que por eso es que se expresa así. Es una manera muy distinta de pensar sobre la lengua y sus usos, en la que la relación se orienta tanto a la adquisición gradual de competencias comunicativas, y miren, competencia comunicativa,
¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que para tú comunicar no solamente basta dominar la lengua. Hay una competencia cultural, porque hay variación, sobre todo dialectal, cultural, cronolectal, ¿sí? Hay variación en diferentes ámbitos de uso de la lengua. Esto supone incluir y atender las ideologías presentes en cualquier tipo de texto. O sea, todos los textos los tenemos que mirar de una manera sospechosa. No hay textos inocentes. Esto supone incluir y atender las ideologías presentes en cualquier tipo de texto y donde la misma palabra es manipulada para servir como herramienta de menosprecio, poder, discrimen y manipulación a nivel individual y colectivo. Como ya les dije, pues también es parte de lo que se estudia dentro de la sociolingüística. Tanto para los maestros como para los estudiantes, la conciencia lingüística es el resultado de un proceso de reflexión, yo diría continua, permanente, más allá de la lengua, en el cual los aspectos formales, gramaticales, representan un conocimiento que permite adquirir y desarrollar la competencia comunicativa, que ahí está la competencia textual, la cultural, como le dije, la pragmática, que es la intención, los propósitos, cómo, para qué se usa la lengua. Así que son muchos más conocimientos que los meramente lingüísticos. Y desarrollar esa competencia comunicativa, es decir, la lengua vista como un instrumento de comunicación individual y social. Este proceso de reflexión implica una toma de conciencia sobre fenómenos tan diversos como la variación lingüística, es decir, ¿estamos conscientes de cómo hablamos? ¿Sabemos cuáles son nuestros rasgos en el español de Puerto Rico? Fonéticos, morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. ¿Por qué tenemos ciertos usos en el Caribe y en Puerto Rico? ¿O por qué no tenemos ciertos usos? ¿Hemos reflexionado sobre ello, lo que implica pedagógicamente? Sin duda, cuando desconocemos, pues nos arriesgamos a poder crear, quizás involuntariamente, algún tipo de omisión o de enseñanza errónea cuando hablamos sobre algunos estilos lingüísticos de manera peyorativa, como en el caso de usar la palabra dialecto con el significado como de una variante lingüística de menor prestigio o de menor calidad. Este proceso de reflexión implica una toma de conciencia sobre la variación, como les acabo de decir, la lengua como herramienta de poder, los registros, las normas, quién establece los registros, de dónde viene eso de formal, informal, semiformal. Eso no es lingüístico, eso es social. ¿Quién decide que esta forma es un uso culto de la lengua o inculto o no aceptable? ¿Qué personas, bajo qué criterios tomaron esa decisión por mí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién decide lo que yo escribo y cómo lo escribo? ¿Quién tiene esa facultad? Así que hay muchísimas entidades que regulan el uso de la lengua. Ustedes conocen la RAE, la ACAPLE, que es la Academia Puertorriqueña de Lengua Española, otras más educativas, pero igualmente con un rol de prescripción, como el Instituto Cervantes y otras entidades que conocemos en esos menesteres. Así que ahí, a través de la conciencia lingüística, nos acercamos al estudio de todos estos temas con una mirada, yo diría, más humana, más que nada, más humana y más comprensible, más en un ánimo de describir y entender los fenómenos que de señalarlos y criticarlos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado quién decide lo que yo escribo, cómo lo escribo? ¿De dónde viene esta práctica? ¿Qué criterios guiaron esa selección?
¿Por qué me dicen que yo no puedo decir murciélago? ¿Quién tiene ese poder y por qué? Así que la conciencia lingüística la vamos a ver manifestarse en todos los niveles de la lengua, es decir, en la diacrónica. Hay que entender los procesos de evolución de la lengua. Porque en Puerto Rico tenemos un dialecto puertorriqueño, hermoso, distinto y parecido, valioso, identitario, de profundas raíces culturales, híbrido por todas las culturas que han tenido el aporte lingüístico y cultural a lo que hoy llamamos el dialecto puertorriqueño. Un dialecto es una variante lingüística, despojado de cualquier juicio que le podamos dar. No hay manera, eso ha sido un terrible error histórico. Si entendemos la historia de la lengua, sabemos por qué, entonces podemos entender muchos fenómenos de por qué hablamos como hablamos. Por ejemplo, ¿por qué delante de PIB se escribe M? Esa es una norma de ortografía. ¿Quién lo sabe? Dígame. Usted levantó la mano. Pues dígame, ¿por qué delante de PIB se escribe M? ¿Cuál pronunciación? Dígame, sí. Ella está abochornada. Ningún maestro le explica eso a sus estudiantes. Y eso es una cosa que rompe la escritura. Ahí debe ir, gráficamente, ortográficamente, debe ir una N. Pero ¿qué pasa? Que hay una ley fonética que se llama asimilación, que es que la P y la B son bilabiales. Y cuando tú vas a pronunciar una bilabial seguida de la otra, se asimilan, se hacen más fuertes, una arrastra a la otra. Y entonces fonéticamente se produce una M. Fonéticamente. ¿Y qué hizo la RAE? Le petó la M. Pero a nosotros, si se nos ocurría escribir una N delante de P o B, nos ponían la cruz roja, ¿verdad? No, eso no está mal. Ese es un buen análisis de nuestra lengua. Ese es el análisis de la lengua. Pero hay que explicar por qué ocurren los fenómenos. Morfológico, porque tenemos palabras distintas, de distintas formas. Porque tenemos unos prefijos y unos sufijos diferentes a otros lugares hispánicos. Pues tiene que ver con ese conocimiento de la lengua. ¿Por qué nuestra sintaxis es distinta? ¿Por qué tenemos tantos gerundios, tantas perífrasis verbales? Todo tiene explicación, nada es caótico, nada es al azar, nada es aleatorio, todo tiene una explicación. Encima de que estamos enseñando con conciencia, porque estamos enseñando a valorar la propia lengua, ese instrumento de poder que te da la seguridad más hermosa que uno puede sentir cuando uno habla, porque a través de las palabras flora toda la persona. Es como tú abrir el cerebro y verlo ahí cuando hablas. Tú ves la interioridad de la persona a través de las palabras. Semántica, porque tenemos palabras aquí que aunque se escriben de la misma forma que en otras zonas hispánicas, pero ¿por qué aquí se le ha cambiado el significado? ¿O por qué para nosotros significa? Hay que ver por qué. ¿Qué historia, qué cuento hay ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué somos tan creativos los caribeños? ¿Por qué somos tan creativos los puertorriqueños?
¿Por qué creamos incluso palabras que no existen en ningún diccionario y hemos tenido que crear, como muchísimos, y como es normal, otros pueblos hispanos, su propio diccionario, en este caso de puertorriqueñismos? Hay una joven que tiene en Instagram dialecto boricua, ¿lo han visto? Buenísimo. Genial, porque ella va al tesoro casi siempre a buscar las expresiones más propias de los puertorriqueños y las explican muy bien, de una manera muy amena y hasta jocosa, ¿no? Así que a través de ese conocimiento profundo de la lengua, más allá de la gramática, saber la pragmática, por qué lo usamos así o asado, por qué tenemos tanta diversidad cultural, social, qué otras lenguas han sumado y siguen sumando, que ninguna lengua corrompe otra lengua, es otro mito. Las lenguas conviven y se influencian, y eso es parte de la convivencia de las lenguas. Lo más permanente en una lengua es el cambio. Lo más permanente en una lengua es el cambio. Si la lengua no cambia, se muere. Y con ella la cultura. Así que, ¿por qué los puertorriqueños cambian la R por la E al final de sílaba y de palabra? Ustedes están conscientes que decimos, yo lo digo también ya, antes me resistía y me autocorregía, porque yo decía, qué cosa tan fuerte. Pero ya el día que yo me cogí diciendo amor y por favor, yo dije, ya, transición hecha. Completado el proceso. Eso no tiene nada con que no sabe hablar, que no estudió, que es un jíbaro, que nada. Eso viene del latín. Del latín viene esa ambivalencia. En algunos dialectos, como en la República Dominicana y en Cuba, se gemina, virgen, copata, la R. En República Dominicana también tenemos una variante donde se vocaliza, baiba, amoy, poiqué. Bellísimo. Hermoso. Pues en Puerto Rico decidieron cambiarla por L. Y nadie puede venir a decir que eso es una aberración lingüística, que es incultismo. ¿Qué tuvo que hacer la academia? ¿Alguien sabe lo que hizo? Y es norma. Cambiamos la norma. ¿Ustedes se imaginan eso? Cambiamos la norma. En otros lugares hispánicos eso lo ven muy feo. Y aquí se espera, eso es una norma, se espera que por lo menos la mayoría de los hablantes puertorriqueños lateralicen. Es como se llama uno de los nombres del fenómeno, ¿verdad? El lambdacismo o lateralización. Así que hasta eso hacemos, cambiamos con nuestro comportamiento lingüístico, pero tenemos que saber de dónde viene. Es un error. La mayoría de los libros que yo he trabajado a nivel de escuela y a nivel de universidad hablan de eso como un error fonético. Ayer leía yo un artículo que decía el problema de la R en Puerto Rico. ¿Y quién dijo que eso es un problema? Ustedes no nos entendemos todos. ¿Cuál es el problema? Para los puristas es un problema. Porque le cambiamos las reglas. Es un fenómeno fonético presente en todas las lenguas neolatinas, todas las que derivaron del latín, y manifiesta ya en el latín desde épocas tempranas en la historia de la lengua. ¿Se debe corregir? ¿No? Ya es parte de nuestra norma. A lo mejor en 50 años hasta se cambie la normativa. Eso lo decide la gente, el pueblo, que en vez de escribir Puerto Rico y pronunciar
Puerto Rico, pues llegará el momento a lo mejor que se tenga que escribir de la misma manera en que se escuchan. Y cuando usted ve por ahí escrito puerto, eso nos está diciendo que el fenómeno está avanzando. Porque ya aquí lo que hay es una L. ¿Qué percepción tienen los hablantes nativos y extranjeros respecto a esto? ¿Cuánta gente ha venido aquí a burlarse de los puertorriqueños? Yo he visto debates en las redes de gente que insulta y que dice que no saben hablar y que dicen puertolico, cosa que no es cierto. Nunca he escuchado a nadie diciendo lico. ¿Cómo se enseña? ¿Y se debe enseñar? Sí, enséñalo, tiene que enseñarlo. Porque es un fenómeno nuestro. Y el estudiante, el aprendiz, tiene que tener conciencia de todas las formas lingüísticas de su lengua, para que aprenda a desarrollar dos cosas importantes: lealtad lingüística, que no la tenemos, y orgullo lingüístico. Cuando un pueblo pierde eso, está en riesgo de perder el alma de su cultura. Algunos temas sobre los cuales no se reflexiona, que son muchísimos: el origen de la diversidad lingüística, porque decimos pa' aquí, pa' allá, pata, pie, los registros, ya hablé un poquito de ella, quién clasifica, por qué. Generalmente son grupos de poder, generalmente pequeños, políticos, económicos, religiosos, algunos, en algunos casos, que tienen esa potestad. Hay que entender los fenómenos lingüísticos, todos tienen una explicación. Si no es lingüística, es histórica, es cultural, pero todo tiene una explicación. Hay que entender el origen y la evolución de las lenguas. Puerto Rico es una mezcla maravillosa de más de 30 idiomas. ¿Lo sabían? ¿Qué hora es? No sé. El latín, y miren eso, vulgar. Vulgar no es un criterio lingüístico, es un criterio cultural. La forma del pueblo coloquial. Tiene celta, celtíbero, ibero, griego, francés, hebreo, 13 lenguas africanas contribuyeron con su acervo léxico. Las lenguas indígenas que decimos taína, pero hay más de 6 lenguas identificadas: los siboneyes, los macoriges, los guanajatabeyes, los taínos. Hemos borrado la historia. ¿Cuáles son los mitos lingüísticos? Hay muchísimos, como por ejemplo que hay lenguas mejores que otras, cosa que no es cierto. Y la cuestión que nos viene a terminar de matar, que es la ausencia de leyes, normas, jurisprudencia y glotopolíticas, políticas lingüísticas para regir las normas de comunicación de un pueblo. Voy a saltar un poco porque veo que... Déjame ver. Me voy a quedar bastante corta de tiempo, pero no importa. Uno de los objetivos, que son muchísimos, es estar consciente del uso que tiene diferentes formas para diferentes funciones. Fíjense que le puse ahí el ejemplo de bueno. ¿Qué palabra es bueno? ¿Qué tipo de palabra es bueno? Sustantivo, adverbio, verbo, pronombre. ¿Qué tipo de palabra es bueno? Jóvenes, estudiantes, vamos, recuérdense del College Board hace poquito, vamos. ¿Qué es bueno? Dígame. Adverbio. Pronombre. Los mando para kinder de nuevo. Bueno es un adjetivo calificativo, ¿verdad? Se supone que modifica el nombre, generalmente. Pero cuando uno está en una conversación y le dice, bueno, como te iba diciendo,
Ese bueno ahí es un adjetivo. No modifica ningún sustantivo. Bueno, ya tú sabes. ¿Verdad que sí? Entonces las palabras no solamente son su gramática. Las palabras están determinadas más que por la gramática, por el uso. ¿Por qué? Porque los hablantes decidimos cómo la usamos. ¿Para qué la usamos? ¿En qué contexto físico, social, cultural la usamos? En ese caso es lo que se llama un modificador discursivo, ¿verdad? Establece una relación discursiva. Así que cuando tenemos ese dominio y conocimiento profundo de la lengua, definitivamente los estudios indican que hay una mejor eficiencia comunicativa, una mejor comprensión de los procesos comunicativos y por supuesto un mejor conocimiento de la lengua. Esto lo voy a pasar, esto es para nosotros los maestros. Y aquí viene una de las recomendaciones que se están haciendo. Como la gramática ha quedado mal parada en el sentido de que no nos ha permitido resolver los problemas lingüísticos y comunicativos que tenemos 14 años, 12 años de gramática, que no nos permiten tener lectores ni escritores eficientes. Lo que se recomienda es usar la gramática así como una herramienta importante para la enseñanza de la lengua, pero que no debe ser el eje de la enseñanza. No se trata de incluir en los currículos un apartado curricular sobre conciencia lingüística tampoco. Esta reflexión de la lengua tiene que estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué tenemos 22 fonemas en Puerto Rico y no 25 o 26 como en otros lugares hispánicos? ¿Saben que en Puerto Rico solamente hay 17 consonantes y 5 vocales? ¿Y por qué? Eso es vital para un niño que está aprendiendo, sobre todo en esos primeros años de escolaridad. La mayoría de los maestros no saben por qué tenemos esa diferencia de fonemas. Y obligan a nuestros niños a pronunciar fonemas que no son parte del inventario fonético del español de Puerto Rico. Y eso es una violación de derecho humano, según establece la Declaración de los Derechos Lingüísticos. La Z nunca llegó al Caribe. Y hay colegios e instituciones que si tú no pronuncias la Z, hasta antes se daban castigos físicos. La Z ni la sabemos pronunciar bien porque no llegó. No fue parte de ese trasplante fonético que llegó con la colonización, porque la mayoría de esos inmigrantes de los 3 primeros viajes eran de origen andaluz. Así que ahí tenemos parte de esa explicación. Esta postura implica a su vez un replanteamiento del rol y del maestro. El maestro es un guía que ayuda a sus estudiantes a formar sus propias representaciones mentales sobre la lengua. Y el maestro debe ayudar a proporcionar esas herramientas necesarias para que puedan controlar su propio proceso de aprendizaje. Como ven, esto es parte de unas filosofías constructivistas. Bueno, vamos ahí, aquí están las premisas teóricas, vamos a ir a las conclusiones. Esto es importante, solamente voy a leer la negrita. Los tipos de conciencia, una conciencia individual del uso, como yo particularmente, como yo, Ana Marchena, la uso. Cada uno hace un uso particular y se llama el idiolecto, el uso individual que cada uno hace. La conciencia social del uso, cómo lo usamos los grupos. Cada grupo usa la lengua de manera diferente, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, los médicos, los maestros, los abogados, los policías. La conciencia de la diversidad, que en un espacio conviven tantas variantes distintas y nos entendemos. Así que hay un gran conocimiento importante.
conciencia de la posibilidad del cambio, que le dije ahorita, lo más permanente en una lengua es el cambio. Aquí hay algunas actividades que promueven la conciencia lingüística en el salón de clase, actividades que se planteen en forma de problemas, tareas variadas, dejar de hacer eso de buscar 50 palabras en una lectura literaria o hacer una comprobación de lectura nada más basada en memoria. Actividades en las que interactúan hablantes de distintas variedades lingüísticas. En la medida en que aprendemos más variedades, más nos podemos comunicar horizontal y verticalmente. Aprender e incluir diferentes tipos de textos, no solamente los literarios, que son sumamente valiosos, pero no son los únicos. Nadie sabe ni intenta siquiera hacer una escritura. Va a un abogado y le pagan. Una defunción, un recibo, una garantía. Esos textos de la vida cotidiana, como yo les llamo, están ausentes de la enseñanza del salón de clase. Cuando miramos el recibo de la ATH, nada más vemos el balance. No miramos más nada. Entonces hay tantos textos importantes que no son parte de la enseñanza formal. Y ahí también estamos fallando muchísimo. Conclusión. La enseñanza de la conciencia lingüística es un proceso transversal y longitudinal, continuo, que debe estar presente en la enseñanza de la lengua. Supone una apropiación de la lengua más personal, democrática y justa, que empodera al hablante y lo hace ser consciente de su propio yo y el mundo que lo rodea a través del uso de la lengua. Implica abordar la enseñanza desde una ética democrática, con el fin de respetar todas las variantes lingüísticas. No hay forma distinta, menor, inferior ni superior. Todas las formas son válidas, todas tienen uso, todas representan personas, seres humanos. Hay que evitar el menosprecio, el discrimen, la manipulación. Hay que hacerlo de una manera transdisciplinaria, usar no solamente la lingüística, se nutre de todas. Hoy también con la tecnología, la inteligencia artificial, por supuesto. Ir identificando cuáles son los procesos metacognitivos o metalingüísticos y que las experiencias y estrategias también tengan presente el desarrollo de esa conciencia. Aquí hay algunos, pero lo vamos a leer. Son algunos de los escritos que mis estudiantes hemos trabajado con un enfoque de esta naturaleza, donde yo les preguntaba si estaban conscientes del complejo de inferioridad lingüística que muchos puertorriqueños manifiestan, no explícitamente, sino en la inseguridad lingüística que tienen. Así que yo le hacía pregunta como: ¿usted cree que el puertorriqueño padece de un complejo de inferioridad lingüística? Y por ahí ellos empezaban a buscar, a indagar y tenían que documentar en algunos textos, ¿no? Eso. Y bueno, ahí hay algunas de las expresiones, y con esta termino. Este joven escribió: la clase de español nos ha hablado y brindado un conocimiento amplio de preguntas que nos hacemos a lo largo del camino de nuestras vidas. La lengua es un sistema del cual nos comunicamos y podemos obtener un sistema lingüístico. Esto es en el salón, sin celular, sin acceso a la tecnología, o sea, escribiendo a mano en el salón. Y por ahí una serie de expresiones que a mí me parecen hasta poesía, porque son tan bellas las cosas que al final me escribieron que yo me emocioné. Así que gracias por la atención. Espero que haya sido de provecho y que os permita tener una visión de la lengua mucho más humana y mucho más cercana a nuestro corazón y a nuestra cultura. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, los míos salen corriendo. Preguntas, comentarios, dudas, pataletas, críticas, objeciones. Que tengan una feliz tarde y buen provecho.